doctor Pablo Vareiro Portillo estuvo postulado en los edictos 3 y 10 y actualmente en el 13-2018. Tiene 59 años de edad, nacido el 14 de febrero de 1959, egresado a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional de Asunción, con la tesis doctoral Justicia Penal de Menores, con la calificación distinguida. Ejerció la profesión por 32 años. Tiene ejercicio de la docencia, publicaciones. Doctor Pablo Vareiro Portillo, buen día. Tiene 10 minutos para referirse sobre los ejes temáticos. El funcionario Ignacio Cardoso estaría indicándole con la carpeta amarilla y roja a medida que transcurre el tiempo. También informarle que el Consejo de la Magistratura dispuso que está prohibido la lectura directa de los ejes temáticos. Sencillamente puede utilizar un ayuda a memoria. Adelante, por favor. Buenos días, señor presidente, excelentísimos miembros del Consejo de la Magistratura, distinguidos integrantes del Tribunal de Honor, distinguidos colegas, público presente. Conforme a los ejes temáticos que nos fueron notificados por el Consejo a los postulantes y con relación al primer ítem, es dable señalar que estamos en presencia, por lo menos teóricamente, estamos en presencia de lo que se da a llamar una sociedad jurídicamente organizada, que tiene como sustento los principios, los postulados, axiomas y por sobre todo toda una estructura jurídica rígida que se llama Constitución Nacional. Me parece oportuno traer a colación algunos postulados y axiomas señalando que los derechos individuales, que nuestros derechos van hasta donde empiezan la de los terceros, que significa que los ciudadanos comunes, mortales como nosotros, podemos realizar todos y cada uno de los actos individuales a condición de que no esté prohibido, lo cual supone que estamos en presencia del sector privado, lo que sucede contrariamente al sector público, en donde el funcionario público debe realizar los actos administrativos de acuerdo a su competencia, funciones, deberes y atribuciones. Más vale, ¿no es cierto? Haciendo un parangón, entonces, en el sector privado, los actos individuales están sujetos a una prohibición, en tanto que en la función pública, la autorización. En la actualidad se habla de la constitucionalización del derecho, que implica que el que interpreta y el que aplica la ley necesaria e inexorablemente tiene que ajustarse su acto interpretativo a lo que dispone imperativamente, inexorablemente la Constitución Nacional, de acuerdo a la escala de prelación que establece el artículo 137 de la Constitución Nacional, la Carta Magna, en la que la misma Constitución es celoso custodio de su cumplimiento al punto de establecer que carecerá de valor toda disposición y acto de autoridad que se oponga a ella. Vale decir que transgreda el 137, que transgreda el artículo primero, segundo, tercero que habla de la división de poderes, pero que no termina en ese sentido, sino que también están los poderes extrapoderes, como el Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Yo en este punto quiero dar lectura, con el permiso del Consejo, lo que dice la doctrina respecto al Estado Social de Derecho para poder sintetizar y concretizar.
El Estado social de derecho consiste en construir sobre principios y valores en el que prevalece el interés general sobre el particular. Protección de las riquezas culturales y naturales, de la dignidad humana y participación ciudadana, cuyo propósito es fortalecer y propone fortalecer servicios y garantías, derechos considerados esenciales. Y acá viene un punto muy esencial para mantener el nivel de vida. De manera que en un Estado social de derecho, no solamente el Estado tiene la obligación de preservar la vida, la situación física, sino también el nivel de vida para cuyo menester es necesario, esencial, imprescindible, la educación gratuita, la seguridad ciudadana, la salud, la garantía de preservar el medio ambiente. Y para la vigencia de estos valores, de estos principios, de estos postulados, el artículo 46 de la Constitución Nacional, en concordancia con el preámbulo, establece claramente que para su vigencia se deberá remover los obstáculos para reconocer la dignidad humana. Vale decir que todos esos valores, esos principios, esas reglas enunciadas bajo el acápite de lo que se da en conocer el Estado social de derecho, hacia la dignidad humana. Y el Estado tiene el compromiso de brindar en ese contexto a todos y a cada uno de nosotros esa garantía. En este contexto, en consecuencia, debe ser observado el rol del Poder Judicial en el marco del Estado social de derecho. El Poder Judicial es el custodio de la Constitución, quien la ejerce, la cumple, la hace cumplir por medio de la Corte Suprema de Justicia, tribunales, juzgados que establece la Constitución y demás leyes. El Poder Judicial está encargado de poner límites al poder y el aditamento, y también a los extrapoderes. El Poder Judicial garantiza derechos individuales y sociales. El Poder Judicial, en consecuencia, garantiza la efectiva tutela jurídica de los derechos humanos. A partir de esta conceptuación o concesiones constitucionales vertidas, se desprenden deberes y atribuciones, competencias y funciones, como estábamos indicando. Y ello considero que alude imprescindiblemente a la independencia del Poder Judicial. Y con ello tenemos que señalar, ya en el contexto mencionado anteriormente, de que hace relación a la competencia, a los deberes, a las atribuciones, a las funciones de los integrantes del Poder Judicial. El símbolo de la majestad de justicia, de los ojos vendados, implica la autonomía, pero por sobre todas las cosas, una libertad de juicio. Una libertad de juicio que permita la solvencia de una idoneidad académica y científica al magistrado para que pueda elaborar su propia resolución y no derivar la elaboración intelectual a otras personas, porque de sucederse ello estaríamos en presencia de una figura que se da en llamar una causal que el orden jurídico lo tiene bien regulado y se llama mal desempeño de funciones. Entonces, no cabe ninguna duda de que la independencia del Poder Judicial, como
estábamos señalando simboliza a los ojos vendados, que implica la autonomía y la libertad de juicio. También, paralelamente a esta, hay que puntualizar la idoneidad académica y científica, porque ello sí, en concordancia con lo anterior, va a permitir que el magistrado judicial, llámese ministro de corte, llámese tribunal, llámese jueces de primera instancia, a la independencia absoluta. Esa autonomía didáctica y científica, este postulante lo tiene bien ganado. Le quiero decir al Consejo de la Magistratura, a los integrantes del Tribunal de Honor, a los colegas y público presente, que este postulante tiene más de veintena de obras jurídicas publicadas, de los cuales el Código Procesal Penal de la República del Paraguay, este es el primero en toda la historia jurídica paraguaya, es de mi autor. Y seguidamente, no contento con esto, me pareció prudente Sí, puede publicar redondear, y editar en 12 tomos. Sí, señor presidente. Editar y publicar en 12 tomos instituciones de derecho procesal penal. Y asimismo el Código Penal lo escribí en 8 tomos, por una cuestión de presupuesto monetario, lo hice en 2 tomos. Este es un punto que al término de la audiencia, señor presidente, yo me reservo de hacer una petición. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra los miembros del Tribunal de Honor, la doctora Amparo Samaniego Vida Pacielo. Buenos días, doctor Portillo. Buenos días, doctora. Al iniciar su exposición, usted habló, pero en un tono no muy, por lo menos a mí me llegó de esa manera, convincente, que él es una sociedad jurídicamente organizada. El Estado hacia el derecho. Bueno, le pregunto porque he visto entre sus, no sabía que tenía 20 publicaciones, porque acá nos mencionan nada más que 4, aspectos constitucionales de un Estado choqueado. Tengo publicado también. Por eso le pregunto, porque me parece que tiene alguna relación con lo que expuso al comienzo. Efectivamente, el concepto doctrinario que generalmente encontramos en la literatura jurídica del Estado es que se compadece con una sociedad jurídicamente organizada, por cuanto que se maneja por reglas, por estructuras jurídicas que regla a todos los habitantes de esto entre sí y de los habitantes con el Estado y viceversa. Entonces, en lo posible, dentro de un Estado de Derecho, que es la sociedad jurídicamente organizada, no queda ni debiera de quedar al azar, y más vale que sea así, doctora, porque como habíamos relacionado en el sector público, el funcionario público en ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de los deberes y atribuciones, al realizar los actos administrativos, tiene que sujetar su conducta interpretativa a lo que expresa el orden jurídico, comenzando por la Constitución Nacional y la ley. De lo cual, si nos sucede eso, estaríamos en presencia, como dice el artículo 137 de la Constitución Nacional, de que el responsable incurrirá en un hecho punible que, desde el punto de vista doctrinario estaría, y legal también, estaría cometiendo el hecho punible que se da en llamar hechos punibles contra el orden constitucional, que es muy grave. Entonces, existen en un Estado, por eso decimos Estado, una sociedad jurídicamente organizada, porque todos
Y también se hace la aclaración de que teóricamente, por lo menos, estamos en presencia, porque yo considero que nuestra Constitución Nacional es una carta jurídica, política jurídica, que reconoce garantías y garantías constitucionales individuales, que va inclusive hasta el artículo cuarto, hasta 106 probablemente, que hace a los derechos humanos, que rescata los preceptos y los mandamientos de los instrumentos normativos internacionales, doctora. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor Luis María Benítez Riera. Señor profesor Pablo Vareiro Portillo, tengo conocimiento porque he leído sus obras, principalmente en lo que se refiere a campo penal, principalmente, y después el procesal penal, pero sí lo leí a profundidad, sus obras de campo penal. Si usted llegara a la Corte Suprema de Justicia, en razón que en su currículum hizo abundantes publicaciones, tiene muy buenas ideas sobre reformas, sobre cambios que se puedan dar legislativamente, ¿qué usted propondría al Pleno de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuáles serían los cambios o las reformas? Pero me circunscribo exclusivamente al campo penal, profesor, no al campo constitucional, sino ya estaría sería ya muy largo, ¿verdad? Sino algo muy puntual. ¿Cuál sería su idea de lo que tendríamos que cambiar nosotros como Corte Suprema de Justicia dentro de una reforma penal, procesal penal, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional también está inmerso en ese cambio de la reforma penal, procesal penal, creando comisiones muy interesantes, del cual todos somos partícipes, la comunidad jurídica, colegio de abogados, magistrados, todos estamos inmersos? ¿Cuál es su idea que usted propondría, profesor? El tema, ya se abrió el debate de hace un tiempo atrás, ya a esta parte. Existen diversos criterios. Algunos sostienen que en la medida que vaya creciendo la población y los usuarios de la Administración de Justicia, tendría que también en esa misma medida ir increciendo en la designación de magistrados. Independientemente a que podamos estar de acuerdo o no de acuerdo con esto, yo creo que la cuestión podría subsanar bregando por la creación de más operadores de justicia a nivel medio, donde nosotros como profesionales nos damos cuenta y en ocasiones nos sentimos agraviados porque no nos pueden dar la atención, y entendemos obviamente, no nos pueden dar la atención en el tiempo y en debida forma de los expedientes. Yo consideraría un punto nomás, señor ministro, de que el secretario tendría que tener por lo menos 4 por cada juzgado, porque estos son los operadores que efectivizan la posibilidad de una tutela jurídica efectiva a la postre, comenzando por el abogado, que según el orden jurídico tenemos en el trato la misma dignidad de un magistrado que en la práctica nos vemos vilipendiados, porque tenemos que esperar tiempo y a veces no se encuentra el expediente. En consecuencia, uno de los puntos, habría otros, uno de los puntos que se estaría bregando entonces es la de intentar establecer mayor cantidad de operarios de la justicia en el nivel medio, que sean personas capaces. Y no olvidemos de que por una cuestión de salario, de remuneración, los secretarios, cuando ya están en el apogeo del manejo total de la cuestión procesal, piden justamente por cierto, un ascenso, y viene en su reemplazo uno que está bajando en paracaídas, uno que recién se está recibiendo, que hace sus primeros pasos en la materia, doctor. Hay muchos puntos, pero yo creo que básicamente ahí, como haciendo eco
a la preocupación de los profesionales pasilleros que yo pertenezco, doctor, considero que hay que bregar por mayor número de operarios de justicia en la parte intermedia, secretario específicamente. Sí, una última pregunta. Tenemos, lógicamente, en la cual están involucradas la sociedad civil como la sociedad jurídica, colegios de abogados, magistrados, en lo que sería la justicia restaurativa. Y también usted ha escrito sobre el tema penal juvenil. Entonces, ¿cuál es su criterio? ¿En qué se podría profundizar? ¿Qué usted piensa del trabajo que estamos, o sea, digo yo, que se está realizando en forma conjunta dentro de la sociedad jurídica en ese campo? ¿En qué se podría mejorar dentro de ese camino que se está haciendo, ¿verdad?, sobre la justicia restaurativa? Antes que nada, el intento de un diagnóstico, señor ministro. Los facilitadores, por ejemplo, yo hablo por experiencia en tribunales, de que en ocasiones no son las personas más idóneas para ocupar, lo cual tiene una limitante total. Y al no pasar una prueba satisfactoria en el sentido que estoy señalando, entonces se constituye en un entorpecimiento en el tiempo, porque se notifica una vez, 2 veces, 3 veces a las partes y generalmente el que se encuentra acusado no participa por una cuestión de estrategia seguramente. El diagnóstico. Entonces, para seguir con estos facilitadores, tendríamos que estar buscando dentro del sistema de la Administración de Justicia y no fuera de ella, señor ministro. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el diputado nacional Roberto González. Muy buenos días, doctor Portillo, buenos días para todos. Doctor, probablemente por habérsele agotado el tiempo otorgado de 10 minutos para abordar los puntos del eje temático, no pudo desarrollar los 2 últimos desde mi punto de vista, que se refieren a su percepción acerca de la administración de justicia y su compromiso personal en caso de llegar a ocupar el cargo de ministro de Corte. Con el ruego de que sea muy breve, muy somera sea la contestación, el abordaje de estos temas, me gustaría escuchar su criterio, su parecer en relación a estos dos últimos puntos del eje temático. Muchas gracias, doctor. Señor diputado nacional, de un tiempo a esta parte ha tomado estado público que la percepción ciudadana acerca del rol que cumple el Poder Judicial, duele decirlo, pero hay que decirlo, es calamitoso. Y existe una influencia externa. Por eso que al principio de mi alocución señalaba que estamos en presencia, teóricamente, subrayé en rojo, estamos en presencia de una sociedad jurídicamente organizada en donde se respeta la prelación de leyes y toda la estructura orgánica y funcional de la Constitución Nacional. Los motivos son diversos en que el magistrado judicial no tenga esa tan anhelada independencia judicial. Lo cierto y concreto es que la percepción ciudadana, y lo demostró en varias ocasiones de políticos de renombre, que en principio era aparentemente intocable, luego fueron sometidos a investigación y se encuentra dentro del debido proceso. Yo creo que una de las lucha, uno de los esfuerzos que podría hacerse en ese sentido es la de incentivar
a los magistrados judiciales, comenzando por la Corte Suprema de Justicia, de dictar dentro del plazo establecido de la ley las resoluciones pertinentes, de modo que pueda agilizar, evitar la mora judicial, y entonces el juez se sentiría menos coaccionado externamente para que pueda estar fallando de una u otra forma, señor diputado nacional. En lo posible, como ya decía otro postulante, de que hay que hacer las cosas a la luz del día, hay que transparentar, en lo posible hay que bregar que las resoluciones más importantes, por lo menos en la Corte Suprema de Justicia, sean dentro y del marco de una audiencia pública, señor diputado. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Coronel. Muy buen día, doctor Portillo. El remanido tema de la certeza constitucional aparentemente no está bien definida hasta el momento. En algunos casos yo entiendo de que tuvo sus efectos positivos, en el caso recuerdo en regulación de honorarios contra el Banco Central y otras cuestiones, pero hay situaciones que son cuestionados realmente esa figura. ¿Qué opinión tiene con relación a la utilización por parte de la Corte de esa figura? Harto sabido es que ya desde el tiempo de González Macchi se abrió esa situación y tengo entendido que con él se implementó ese sistema que no está dentro del orden jurídico nacional. La Corte Suprema de Justicia tiene la competencia, por eso que estamos hablando del sector público y el sector privado. El sector público, los funcionarios, los magistrados, sean ministros de corte, tribunales de apelación o juzgado de primera instancia, deben realizar los actos únicamente autorizados, expresamente autorizados, lo cual significa que si no está dentro de la competencia de los deberes y atribuciones de un órgano del Estado, está fuera de contexto constitucional. Muchas gracias, doctor. Con esto hemos finalizado su participación, doctor. Señor presidente. Un ratito, doctor. Sí. Acá llegó una consulta del auditorio. Perfecto, perfecto. En caso de llegar a ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo pretende combatir la mora judicial? Obviamente que ya están los organismos en las instancias pertinentes, como la autoría de gestión que implementó la Corte Suprema de Justicia, que me parece muy interesante. Solamente que hay que hacer el seguimiento y hacer la operativización que probablemente se tendría que estar cuidando. De modo que el magistrado judicial que no esté cumpliendo en tiempo y forma con las resoluciones que tengan que dictar, lo alce en la página correspondiente y establezca el motivo por el cual no lo está haciendo. Porque es bien sabido que el concepto de mal desempeño de funciones es un término muy genérico y que inclusive en casos graves apenas faltaría o daría lugar una situación para que pueda ser motivo de causal enjuiciamiento. La siguiente consulta, doctor. ¿Cómo piensa combatir la corrupción en el Poder Judicial? La corrupción es inherente a la humanidad. Siempre existirán, existirán. En lo posible hay que intentar establecer que exista menos impunidad, con lo cual se estaría intentando hacer una lucha para que pueda menguar por lo menos en lo posible. Y obviamente pasa por lo que estaba señalando en mi exposición, en donde es importante la autonomía, la independencia del Poder Judicial y
que traje a colación el símbolo de la majestad de justicia de los ojos vendados. Pero a ello también es importante, en iguales condiciones considero, la idoneidad académica y científica, porque eso va a permitir sellar cualquier influencia externa que podría estar viciando, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Con esto hemos finalizado con su participación en el... ¿Perdón? Señor presidente del Consejo, Sí. excelentísimos miembros del Consejo de la Magistratura, precisamente haciendo eco a los sin voces de los colegas que siempre escuchamos algunas insatisfacciones respecto de la reglamentación para puntuar esencialmente a los de la Corte Suprema de Justicia. Yo asumo esa responsabilidad jurídica y procesalmente en este momento. Y si eso valdría de que esté en una lista negra, no importa. Lo que con esto estoy queriendo pretender hacer es abrir un diálogo para que justamente se pueda establecer una juridicidad. Sin más rodeo, señor presidente y excelentísimo miembro del Consejo de la Magistratura, en este acto solicito al presidente del Consejo de la Magistratura implemente la recepción de mi escrito en donde promuevo la excepción de inconstitucionalidad contra el reglamento del Consejo de la Magistratura en los puntos para evitar ahondamiento en los puntos de reclamo que hice que no se hizo lugar. Y específicamente me refiero a los 12 tomos de instituciones de procesal penal que no están puntuados. Yo me siento agraviado, pero el agravio considero que se hace a la institucionalidad de la República porque es un legado, en mal o en bien, es un legado histórico para la sociedad jurídica de nuestra República. Señor presidente, sin más preámbulo, solicito implemente la recepción de mi escrito y acuse de recibo en mi escrito de sección de inconstitucionalidad sobre el punto que estoy relacionando. Muchas gracias, doctor. A modo de aclaratoria, doctor, las reglas, usted fue postulado a los editos 3 y 10 también. Son 2 concursos antes que este. Las reglas del concurso ya estaban establecidas. Puede presentar su escrito por secretaría sin problema, doctor. Y vamos a analizar eso el lunes en la sesión del Consejo, no se preocupe. Señor presidente, solicito un 5 minutos. Disculpe, doctor, ya tenemos que continuar. La invocación del artículo 40, el derecho a petición, señor presidente, Disculpe, doctor. que tiene el deber y la obligación, las autoridades, de recepcionar todo pedido. A eso me refería. Muchas gracias, señor Por presidente. secretaría, doctor. Adelante. Muchas gracias, señor presidente.